Pues yo les agradezco mucho a los compañeros que me hayan invitado aquí a venir a compartir con ustedes. Venimos a hablar de un libro sobre minería que se llama El mineral o la vida. Y surge, es en serio la propuesta. Es en serio el título. Nos parece que es o el mineral o la vida. Yo quisiera plantear 6 preguntas que yo me hice cuando escribí ese libro y que tal vez muchos de ustedes estén haciendo. La primera es, ¿cómo llegamos? ¿Qué importancia tiene la minería en este momento del mundo? ¿Por qué se volvió tan importante la minería en este momento del mundo? Sobre todo me surge la pregunta porque yo consulté en el diccionario y dice literalmente: el oro no es un elemento esencial para ningún ser vivo. O sea, podíamos prescindir del oro y vivir bastante bien, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, ¿por qué la importancia? Me encontré una declaración de un minero canadiense, de un dueño de minerías, y dice: por lo general, cuando la gente se siente segura, los precios del oro se caen. Cuando la gente se siente insegura, los precios se elevan. Conclusión: hay que meterle inseguridad a la gente para que los precios suban. Y esto tiene que ver sobre todo con la forma de acumular. Estaban hablando ahorita de cómo en algún tiempo la acumulación fue oro, plata y ahora es solo oro. Pero tiene que ver también con otro asunto muy importante. Aquí tenemos un cañón, una computadora, seguramente tenemos como 20, 30 celulares, ¿no? Y se están usando minerales para esta revolución tecnológica. Eso es como doméstico, pero se están usando también para los radares de los aviones, se están usando para las cabezas de los misiles para ir a matar gente. Esa es la importancia del mineral ahorita. Y entonces tenemos que en algunos momentos, algunos minerales se vuelven estratégicos y otros se vuelven importantes. ¿Cuál es importante? Pues el que nos sirve para ir en la vida, por ejemplo, la arena, por ejemplo, ¿no? O el cobre con el que se hace los conductores, porque son importantes, pues, pero podemos prescindir de ellos porque no determinan la economía capitalista. No podemos prescindir, por ejemplo, del indio, o del berilio, o del oro, porque son los que están diciendo cómo va a ser la economía. Y entonces vamos a ver muchas minas explotando oro, y vamos a ver muchas mineras buscando berilio y buscando indio. Cuídense, dicen que aquí en la Huasteca está lleno de minerales estratégicos, ¿no? De litio sobre todo, ¿no? Ya está ahí, y solamente hay ahí en Bolivia, y en Bolivia ya lo están explotando. Entonces, pues no es amenaza, es como para irse cubriendo un poco. La otra pregunta que yo me hacía es: ¿cómo llegamos aquí? Es decir, ¿cómo llegamos a esta situación tan fea? Y algunas cosas ya se dijeron, pero yo quisiera mencionar una. Nosotros tuvimos una industria más o menos nacionalista desde 1960 hasta 1990. Y la industria minera la dominaba el Estado. Y sí había participación privada, pero era 26, 30, 40, no más, dependiendo del mineral. Pero como todo en este país, cuando se quiere vender, pues se echa a perder primero, después se dice que ya no sirve y después la regalan. Carlos Salinas de Gortari hizo el favor de regalarle a Grupo México y a Grupo Peñoles toda la industria, o la mayor parte, pues para no ser tan exagerado, de la industria minera que tenía el país.
asombroso, pero por ejemplo a Grupo México, las empresas decían, valían por lo menos lo doble de lo que les pagaban. Y había quien les pagaba el triple y se los dieron a la REA, por ejemplo, ¿no? La REA, que ahora es el cuarto hombre más rico de México y el 48 a nivel mundial. Esa es una de las cosas de cómo llegamos a esa cosa. Que llegaron compañeros del tiradero tóxico. De Ábrego, un cerquito de Guadalcázar. Guadalcázar, ahí andan los compañeros. Es muy importante porque esa lucha, por ejemplo, no se podía ganar porque México tenía que indemnizar a la industria, no por lo que no había ganado, por lo que había calculado que podía ganar, y por cerrar no podía. Y eso por efecto del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, nos modificaron el artículo 27 constitucional. Casi todos nos quedamos viendo que se iban a vender las tierras y que se iban a vender las tierras y que las tierras... No se vendieron las tierras. A nadie le importaban las tierras. Pero nos lo creímos, digo, yo me lo creí en ese tiempo y muchos nos lo creímos. Y no vimos que, por ejemplo, había leyes tan perniciosas como la ley de aguas y como la ley mineras, que decía un compañero, y es cierto, es el pliego petitorio de las mineras hecho ley. No hay otra cosa. O sea, ¿qué no pusieron las mineras que no esté ahí? Es un problema. Es un problema porque, por ejemplo, lo que ya se decía hace rato, la ley minera, por ejemplo, declara de utilidad pública una actividad privada. O sea, lo que se hace aquí es utilidad pública. Hagan ustedes el favor. Y utilidad pública en términos jurídicos es, si el particular no quiere, el Estado entra y expropia. Si aquí no hubieran rentado, supongo que rentaron o vendieron, o no sé qué caramba hicieron. Pero legalmente supongo que hay un contrato. De todos modos, el Estado hubiera entrado y hubiera expropiado y le hubiera pagado 20 pesos. Ese sería el problema, ¿no? Eso es la utilidad pública. Es un problema. En casi todas las leyes, incluida la que hubo durante Porfirio Díaz, había dos tipos de concesiones, por lo menos en algunos casos hubo tres. Una para explorar y una para explotar. No, ahora hay una. Con una puedes explorar y puedes explotar. Y entonces, nada más por 50 años, prorrogables a 50 años, o sea, por 100 años. Gracias a esas reformas, ya se dijo por acá, la tercera parte de nuestro país ya no es nuestro, compañeros. Nada más hablando de minas. Ya es de las canadienses, por 100 años, ya ninguno de nosotros va a volver a ver que ese territorio vuelva a ser propiedad del país. No la vamos a volver a ver. Entonces le podemos cambiar de nombre a México, ¿no? Podemos poner Estados Unidos Mineros, por ejemplo. Podemos poner eso, ya están. Y hasta puede uno hacer los mapas, ¿no? De cómo se trazan ahora los estados. Eso es fácil, el compañero sabe hacer eso porque o sea, se puede hacer eso. Como en Argentina está la República de la Soya y o sea, las transnacionales andan en serio, ¿no? Y aquí la tercera parte de nuestro país por 100 años ya no es nuestra, por ejemplo. Sí. ¿Y cuánto creen que nos pagaron por llevarse el país? La tercera parte del país. No se vayan a reír. Es 5 pesos por hectárea. No es mentira, lo dice la Ley Federal de Derechos. 5 pesos por hectárea. No hay un país en el mundo que regale de manera tan vil su riqueza. La primera cuestión es, ¿por qué pagan por hectárea? Si deberían pagar por lo que extraen. O sea, da lo mismo si encuentran oro, cobre, plata, lo que sea, porque lo que les rentaron es el espacio donde van a buscar, no lo que van a encontrar. Es un absurdo total, ¿eh? Pero además 5 pesos ni el vaso de agua como estoy poniendo ahorita, ¿no?
Ni eso. Bueno, pueden llegar a pagar hasta 111 pesos, dice la ley, ¿no? Dependiendo de cómo van estudiando. Hay un asunto importante, porque si la tercera parte del país está concesionado, ¿por qué son pocas todavía las empresas mineras que están trabajando? Y aquí el chiste es que el negocio no es explotar, es tener la concesión y especular con ello. Si todos aquí fuéramos titulares de una concesión, podemos ponernos de acuerdo y decir, pues no trabajamos. Y entonces que suba el mineral. Ya que suba, entonces sí trabajamos. O le puedo decir a la compañera, oye, véndeme esta concesión, ¿no? Y le digo a la compañera y le digo a todos. Y entonces quien tenga dinero va a poder especular con las concesiones. Y entonces el que tenga la concesión va a poder decirle al gobierno que está ahí, pues mira, vamos negociando cómo lo hacemos aquí. Es la especulación, también el negocio de la minería. Eso todavía se agrava más si uno ve a quién se le entregan las concesiones. Lo dijo bien Rudy, yo creo que hay industria minera, porque luego mexicana, porque luego se le carga todo a la extranjera, y también la mexicana es muy importante. Lo que sucede es que se repartieron el pastel bien, no se van a pelear entre ellos, ¿no? Y algunos se dedican a determinado espacio geográfico o a determinadas actividades mineras y no interfieren en las de otros. Pero entonces lo que tenemos es una ley que trata como mexicanos a los extranjeros. No, simplemente le cambian el nombre por un nombre local y se acabó el asunto. Eso lo permite la ley. Eso nada más por ver la ley minera. Si uno ve, por ejemplo, la ley agraria, va a encontrar que después de la reforma 27 se permitió la renta de las tierras por 30 años, prorrogables por 30 años. Un ejidatario que renta por 60 años ya perdió todo su patrimonio, tampoco la va a volver a ver, a menos que sea un ejidatario de 15 años, ¿no? 10 años, no sé quién. Pero además los precios que pagan, yo no sé cuánto pagan aquí en realidad, pero van de 800 pesos por hectárea hasta, bueno, Carrizalillo, que en Guerrero, que es el que más alto paga, que son como 13,000 pesos. Y eso por preparar una mina, la mina. Pero el asunto aquí está en que la rentan, ¿no? De una manera muy curiosa. Porque si uno va a rentar una casa aquí o en San Luis Potosí o donde sea, pues la renta y tiene que entregarla como nos la dieron, ¿no? No, aquí entregan una forma a la tierra y devuelven toda destruida, ¿no? Ya no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues, ¿qué les cuento yo? Ustedes lo ven aquí. El otro asunto es la ley de aguas. Nomás decirles que si una mina encuentra una veta de agua, es gratis. No importa si los otros se quedaron sin agua. Total, ya dijo la ley antes que es preferente la actividad, ¿no? Es gratis. El agua que están pagando ahí, compañeros, es gratis. Y tenemos Ley General de Equilibrio Ecológico y las consultas y la manifestación del impacto ambiental, que es aquí donde han explorado mucho. Y tenemos otros problemas que ya se mencionaron aquí, como los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, yo creo que se agrava más el problema, porque contra la idea que hay de que los pueblos son los pobrecitos que están ahí, que hay que ayudarlos, la idea de pueblos es otra cosa. Son los dueños originarios de este país. Y no lo invento yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución. Entonces, el primer derecho que tienen los pueblos es ser pueblos, ¿no? Y vivir como pueblos, lo que implica que vivan como ellos quieren vivir, con la única condición de que no molesten a los que no son de ese pueblo. Nada más. No hay otra restricción. Eso se llama autonomía.
Y la autonomía implica que tengan territorio, que tengan gobiernos, que tengan sus prácticas, que tengan formas de desarrollo, que tengan propias. Y cuando este tipo de empresas llegan, pues obviamente que comienzan a desestructurar pueblos, comienzan a desplazar gente, comienzan a destruir gobiernos, comienzan a dividir, y lo que pasa es que están atentando contra los pueblos. Bueno, casi todos ustedes han de saber que una de las grandes rebeliones indígenas del siglo XVIII, tal vez fue aquí donde estamos hablando ahorita, ¿no? Justamente por la minería de ese tiempo. Hay muchas cosas que decir. Yo diría, la otra pregunta que me hacía es, ¿qué resultados tenemos? Ya muchos ya los dijeron los compañeros, pero denuncio algunos. 28% del país concesionado, que sería como el 51% de la propiedad ejidal y comunal, o sea, más de la mitad de la propiedad ejidal y comunal concesionada totalmente, que sería problema de contaminación ambiental, que sería problema de salud. Hay gente que ya se está muriendo, bueno, aquí nos contaban, nos van a contar seguramente al rato, pero hay mucha información. Por ejemplo, en Guerrero la gente se muere trabajando, cae muerta trabajando, ¿no? O en Huizopa, en Chihuahua, hay muchos problemas de salud. La compañera nos platicaba hace un rato, ¿no? de allá de su pueblo, el asesinato de líderes opositores. Yo creo que hay que ponerle mucha atención. Pues sí, lamentable lo del compañero en Oaxaca, pero no es el único. Han matado gente en Chicomucelo, han matado gente ahí mismo en Ocotlán, han matado gente aquí mismo, pues. Cuando el presidente, ¿en qué año era? No recuerdo qué año era, cuando no dábamos 98. Baltasar Loreto, pues fue asesinado, y han matado gente por todos lados, ¿no? O sea, estamos enfrentando a unos asesinos, hay que decirlo así. Estamos enfrentando a unos asesinos, ¿no? Y no se van a detener, porque ellos traen sus planes. Pero eso también son asesinatos, pues son resultados que hay, y que pues hay que ponerle atención. Hace como un mes más o menos, la Auditoría Superior de la Federación sacó su informe, un análisis que hizo del informe del gobierno de Felipe Calderón, y decía, entre otras cosas, que se han entregado concesiones a empresas que ni siquiera han demostrado que su actividad es la minería, por ejemplo. Que se han entregado concesiones a empresas que no están registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por lo tanto no pagan impuestos. Bueno, no pagan los 5 pesos. Pues. Incluso en esa misma auditoría, en ese mismo informe, la Auditoría Superior de la Federación recomendó que mejor dejaran de cobrar los 5 pesos, porque era más caro el trámite que se hacía para cobrar los 5 pesos que los 5 pesos, ¿no? Que no informan qué se están llevando. Y obviamente la Secretaría de Economía, pues ella dice que no tiene inspectores para ir a vigilar qué están haciendo. Pues ¿qué estado es entonces, ¿no? Cosas de esas. Tan tristes. Sí, es para dar tristeza. Pero yo creo que hay que hacer algo para que levante el ánimo esto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas también que está viendo es la resistencia. Estamos aquí porque estamos inconformes, evidentemente. Es un acto de resistencia, por lo menos así lo entiendo. Pero en Chiapas han logrado cerrar minas, y en Oaxaca las han parado, y en muchos lugares la gente está resistiendo. Desgraciadamente, yo creo que aunque está subiendo, todavía es muy poca la resistencia que hay con respecto a la gravedad del problema. Y yo creo que ese es uno de los asuntos que se podrían discutir en estas mesas que se van a hacer.
porque ya se dijo por ahí, pero yo creo que a mí me gustaría recalcarlo. El asunto de la minería no es que moleste al señor o al señor del pueblo, no, es que es el patrimonio nacional, compañero. Es que están desmantelando el país. Es que se están robando nuestra riqueza, que es de ustedes y mía, y de los que no están aquí. Y no están dejando absolutamente nada bueno. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver. El otro asunto que tenemos que ver es que la contaminación no tiene fronteras. O sea, lo que está pasando aquí va a ir a repercutir al rato a Yucatán. Eso es evidentísimo. Entonces creo que tenemos que ver el problema de la minería como un problema de todos. Ni siquiera solo de los mexicanos, de toda América. Porque lo que estamos contando aquí seguro que en Ecuador lo están viendo, y en Bolivia lo están viendo, y en todo el mundo lo están viendo. Entonces yo creo que el gran reto es cómo articulamos estas pequeñas resistencias que hay en torno a algo que nos sea común. ¿Qué nos puede ser común? Yo creo que lo que les decía hace rato puede ser común. Hay que evitar que se sigan robando el país. ¿Cómo? No sé, la verdad, ustedes han de saber. Yo creo que primero hay que juntarse, ya hay muchas cosas, ya se dijeron, pues los precios, hombre, las formas de dar las concesiones, todo eso yo creo que es común a todos. Que maten a la gente, yo creo que debería ser un asunto común. No podemos permitir que nos sigan matando, compañeros. Al rato es cualquiera de nosotros, y disculpen que lo diga así, pero así es. O sea, no esperemos hasta que estemos ahí para decir, puta, me hubiera yo metido a la lucha, ¿no? No, yo creo que hay que solidarizarse con los otros, y porque están en la lucha, pero también porque somos todos. Bueno, yo eso es lo que creo. Yo creo que hay que pensar en un programa mínimo, y aquí hay muchas cosas que ya se dijeron, que se dirán al rato, y yo creo que también hay que pensar en un programa mínimo de movilización. Nada más. Muchas gracias.